En el curso de praderas y pasturas vamos a analizar ahora uno de los ecosistemas importantes que tiene nuestro país, eh, que es el ecosistema de pastizales mediterráneos. Los pastizales mediterráneos se ubican en el área central de Chile y abarcan una extensa zona y donde están ubicados los principales centros urbanos del país. La región mediterránea se ubica entre el río Petorca, en la región de Valparaíso, y el río Imperial, en la región de la Araucanía, y este clima se caracteriza por presentar inviernos suaves y lluviosos y veranos secos de templados a cálidos, con una elevada radiación solar y altas tasas de evaporación. En general, los climas mediterráneos del mundo tienen veranos templados a cálidos e inviernos suaves, una moderada influencia de aire marino durante todo el año, precipitaciones moderadas concentradas durante los meses de invierno con veranos muy secos y periodos extensos de tiempo soleado y poco nublado, especialmente en la estación de verano. Hay diversas zonas en el mundo que presentan este tipo de clima mediterráneo, como es todo el entorno al mar Mediterráneo, tanto de África como de Europa, y también California en Estados Unidos, la parte suroccidental de Australia, Ciudad del Cabo en el sur de Sudáfrica y Chile. En el país, en nuestro país, este clima mediterráneo se localiza entre los paralelos 40 y 45 de latitud sur, y similar al clima mediterráneo de otras áreas del mundo, se caracteriza por presentar las estaciones del año muy marcadas y con un rasgo fundamental que es la sequía estival. Las variaciones de clima entre años se producen por dos fenómenos: el niño, que incrementa las precipitaciones durante el invierno, y la niña, que reduce el agua caída debido al enfriamiento de la superficie del mar. La cordillera de la costa, que recorre el área mediterránea, modifica el clima en sentido transversal, reduciendo las precipitaciones en el área interior y aumentando la nubosidad, niebla y precipitación en el área costera. El clima mediterráneo presenta un incremento de las precipitaciones de norte a sur, con un rango que va desde los 145 milímetros, que es la zona perárea que se denomina, hasta 1300 milímetros, que es la zona perhúmeda, y que se concentran en invierno con veranos calurosos y periodos secos de 5 a 7 meses, con déficit hídrico. La temperatura presenta una cierta estabilidad, aun cuando entre el sector norte de los pastizales mediterráneos y sur existe una distancia superior a 1000 kilómetros. Chile posee todas las variantes del clima mediterráneo, desde el perárido en la parte norte del área mediterránea a perhúmedo, que está en la parte sur, debido a la extensa zona que involucra, ¿no es cierto?, desde el río Imperial hasta el río Petorca. Analicemos el Mediterráneo seco, perárido. Es un clima templado cálido, de estación seca y precipitaciones durante el invierno. Se ubica entre la Ligua hasta el Maule, hasta la región del Maule, y la pluviosidad aumenta progresivamente hacia el sur. La magnitud de la cordillera de la costa influye para que los rasgos marítimos no suavicen la temperatura del interior. Y el Mediterráneo húmedo, perhúmedo, corresponde a otra variante del clima templado cálido y tiene una estación húmeda y seca equivalente. Se ubica desde la cuenca del Maule hasta la cuenca del río Imperial, el Nuevo Imperial, zona en que la pluviosidad puede superar los 1000 milímetros de promedio anual. La región mediterránea chilena, al igual que otras regiones mediterráneas del mundo, es reconocida como un centro de alta diversidad de especies endémicas, tanto de plantas como de animales. Su flora posee 2395 especies nativas, de las cuales el 50% son endémicas,
a las que se deben agregar 548 especies exóticas o alóctonas, ¿no es cierto?, procedentes principalmente de la costa mediterránea del mundo. La diversidad y endemicidad de las plantas está relacionado con su historia biogeográfica y con la posición del país en el continente americano, que se caracteriza por su alto grado de insularidad, debido al aislamiento del continente determinado por la presencia del desierto de Atacama en el norte y la cordillera de los Andes al este y, por supuesto, el Océano Pacífico en el oeste. La vegetación natural de la zona mediterránea fue un matorral esclerófilo con una vegetación formada por especies arbóreas y arbustivas de dosel denso, hojas duras y entrenudos cortos, longevas y de lento crecimiento, muy adaptadas a soportar largos periodos de sequía. El matorral mediterráneo original estaba conformado por un mosaico de arbustos densos y árboles de semejante aspecto a lo que existen en otras regiones mediterráneas del mundo. Las especies arbóreas más abundantes del bosque mediterráneo original eran el quillay, el boldo, el litre, el huingán, el maitén, el peumo, el lilén, el belloto, con mucha diversidad. Los arbustos, por otra parte, el romerillo, el palqui, el boyén, el mayo, el chagual y la puya, variedad violácea, también denominada chagual, eran parte de los arbustos de esta área mediterránea. El paisaje dominante actual, sin embargo, es de tipo sabana, conocido como espinal de Acacia caben. Y este paisaje ha sido generado por una historia de explotación agro-silvipastoral que se caracteriza por presentar dentro de este pastizal dos estratos de vegetación muy bien diferenciados. Uno leñoso formado por árboles dispersos de Acacia caben y otro herbáceo dominado por plantas anuales naturalizadas principalmente de origen mediterráneo. El espinal es un sistema de naturaleza agrosilvipastoral de manejo extensivo basado en aprovechamiento del forraje, los cultivos y el espino que da madera, leña y carbón. Acacia caben es un árbol de origen subtropical, hoja caduca, y se ha sugerido que es una planta original de los ecosistemas mediterráneos de Chile, específicamente ubicados en sitios planos donde la presencia de especies esclerófilas estaba limitada. No existe consenso en que si Acacia caben es nativo de Chile o no, pero si su distribución y abundancia actual es el resultado de un proceso de dispersión reciente ocurrido en los últimos 500 a 2000 años y generado por la acción del hombre sobre el ecosistema mediterráneo. Bien, analicemos primero los pastizales de la costa mediterránea de Chile. Los pastizales de la costa se ubican en una extensa zona que va desde el norte de Valparaíso hasta el sur de Concepción y abarca una superficie aproximada de 2 millones de hectáreas, con una longitud de 440 kilómetros y un ancho máximo de 95 kilómetros y un rango de amplitud que más o menos se mueve entre los 40 y los 55 kilómetros. En esta área se encuentran importantes asentamientos humanos caracterizados por la concentración de una fuerte población cuyo trabajo se relaciona con los puertos y servicios. Ciudades densamente pobladas se ubican en esta área, como son Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Constitución, Talcahuano, entre otras. Aquí una vista, ¿no es cierto?, del puerto de Valparaíso,
declarado Patrimonio por la UNESCO de la Humanidad, donde fue el centro de atracción de la migración europea inicial, no proveniente de España, sino que de otros países de Europa. Es característico la sinuosidad de sus cerros, las quebradas y el tipo de construcción y arquitectura que tiene esos rasgos europeos muy marcados. Junto a él, a este puerto, está la ciudad Jardín, la ciudad de Viña del Mar, que es una ciudad absolutamente turística y que está invadida, digamos, de una construcción en altura que mira hacia la costa y próxima a sus playas de aguas que no son tan cálidas, sino que templadas. Pero ello ha traído también, ¿no es cierto?, la necesidad de retener, ¿no?, el suelo, que debido a que la intervención sobre esta área ha generado quebradas artificiales a las cuales su suelo solo puede ser retenido con especies como las docas, que es la que está ahí. Ahora, es característico el ambiente mediterráneo que se vive en la región de Valparaíso, y eso uno lo puede observar por el tipo de iglesia y por el tipo de construcción y por los barrios que en ella existen. Ahora, respecto al clima, este presenta en la zona costera un típico comportamiento mediterráneo, caracterizado por un prolongado periodo de sequía estival y donde las precipitaciones y temperaturas entre estaciones son muy bien definidas. Según Köppen, esta área de Chile posee un clima templado de verano seco, donde se desarrolla este clima con temperaturas moderadas, no hay nieve y casi no hay heladas. Presenta precipitaciones concentradas en el invierno y que van aumentando de norte a sur en rangos de 400 a 900 milímetros. Geomorfológicamente, la costa mediterránea presenta una zona de planicies litorales y cuencas del sistema montañoso andino costero, que se puede observar claramente al ver el paisaje de esta región. Aquí una vista hacia el puerto de San Antonio y Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo. Los suelos de terrazas marinas moderadas o fuertemente ondulados son principalmente de tipo granítico, muy frágiles y con presencia abundante de áreas erosionadas producto del laboreo del suelo y las precipitaciones. El suelo granítico es característico de esta zona y el tipo de erosión que se desarrolla también lo es. Los suelos poseen un pH ligeramente ácido, de 5,8 a 6,6, y tienen la característica de presentar bajos niveles de materia orgánica y ser muy susceptibles a los procesos erosivos, fenómeno que ha generado un alto impacto en los ecosistemas de esta zona. Los suelos presentan también problemas de plasticidad que dificulta el funcionamiento de maquinaria en periodos húmedos, como se muestra aquí en la fotografía. Bien, los pastizales de la costa mediterránea se ubican en todas estas planicies litorales del denominado secano costero de la región, y donde se mantiene un ecosistema pluriestratificado compuesto por árboles de bajo tamaño, arbustos y herbáceas, como se puede observar aquí en una quebrada característica donde uno puede observar una unión entre cajenequias, acacia caben, coyihuaya odorífera, florencia turífera y otras especies arbustivas de la región. Aquí un bosque latifoliado ya con peumo, boldo y quillay,
ya de buena condición en una sección rezagada del área de Valparaíso. Bueno, en más de 450 años de intervención sobre el ecosistema original de la zona costera mediterránea, y la presencia de extensas superficies cultivadas para siembra de cereales en condiciones de secano, son habituales de observar en este paisaje situaciones de erosión y de pérdida de suelos. Y así, aquí podemos ver, próximo al mar, una zona de barbecho esperando para ser sembrada con un cultivo de cereal. El ecosistema fue modificado a partir de la colonización con la introducción de un modelo de desarrollo basado en la cultivación de la tierra y la incorporación del cultivo de cereales, leguminosas, introducción de ganadería doméstica y plantaciones frutales y forestales. Aquí, en toda la zona mediterránea, y esto pertenece a la zona costera, donde se dan las uvas blancas, ¿no es cierto?, para los vinos blancos, es tradicional la presencia de frutales como de viñas para producir vino, pero también de otro tipo de frutales que se desarrollan en esta zona y también plantaciones forestales. Los cultivos en pendientes sin curvas de nivel, el uso de pesticidas en forma indiscriminada e inadecuado uso del agua están poniendo en peligro permanente la sostenibilidad de los ecosistemas de la costa mediterránea. Y los precios de los productos, de algunos productos, hacen de que eh, aquellas áreas que estaban rezagadas para los cultivos, que no eran utilizadas para frutales o para viñas, hoy día sí lo son, y así se observa, ¿no es cierto?, en todo el área mediterránea de Chile y también, por supuesto, en la zona costera. Estas son plantaciones de paltos que en realidad nunca hubo alguna plantación de paltos en esta zona, y solamente eran pequeñas superficies. Hoy día es una gran superficie de paltos de esta zona. Bueno, la intervención del ecosistema sin considerar el uso múltiple, el cultivo en curvas de nivel, el manejo del agua y la protección de cada cuenca y territorio no es algo nuevo, ni tampoco que hayan descubierto estas nuevas generaciones que hacen un diagnóstico evaluando el mal uso que se ha hecho de la tierra. A mediados del siglo XIX, ya Claudio Gay mencionaba en uno de los 29 tomos de la Historia Física y Política de Chile, que los hacendados aumentaban los desmontes, es decir, la extracción de los árboles, hasta los parajes más ingratos, es decir, hasta aquellos lugares donde el hombre no llegaba, y que si bien esto contribuía al desarrollo de la agricultura, se estaba haciendo un perjuicio al ecosistema mediterráneo. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo ahora, hoy día, comentando en esta presentación, es algo que tiene siglos de historia y que hay pensadores, naturalistas, ecólogos y personas realmente que pensaron en el futuro de nuestro país, que dijeron esto hay que pararlo y no se ha parado. Aquí, ¿no es cierto?, una visión clara de lo que fue un bosque esclerófilo y hoy día es un suelo esquelético capaz de soportar algunos matorrales y una estrata herbácea muy pobre. Bien, vámonos ahora al área interior del secano del área mediterránea. Vamos a aquella área que está limitada entre la cordillera de la costa y la precordillera andina, de las Veranadas, el área interior donde obviamente se ubica la ciudad, la región metropolitana, la región de Santiago, con su de alta densidad y que cada vez va avanzando sobre
el espinal de Acacia Caben, como aquí se puede observar en estas fotografías. Estas son fotografías del área de la dehesa. De la dehesa lleva su nombre, ¿no es cierto?, por el paisaje, y ustedes pueden observar cómo va aumentando la población y la presión de la ciudad sobre este espinal. Y donde también es característico observar que en el valle, en todos los valles que recorren el Mediterráneo interior, todos aquellos valles se utiliza el agua para desarrollar la agricultura intensiva, y la ganadería y los pastizales se limitan a los cerros y montañas que circundan, ¿no es cierto?, que forman parte de este valle, que forman parte de la cuenca. Aquí se observa claramente, ¿no es cierto?, la delimitación de la agricultura intensiva, y donde cada vez va avanzando en pendiente, incorporándose, ¿no es cierto?, incorporando todos estos sectores a la producción, de fruticultura. Acá la curva, en curva, sin utilizar curvas de nivel, plantaciones de palto, ¿no es cierto?, ya sobre lo que es, ¿no es cierto?, el lomaje, sobre lo que es el lomaje, y acá el cultivo en pendientes ya es evidente. Este es el plano, ¿no es cierto?, este es el río Maipo, y este es el plano donde se desarrolla agricultura intensiva, pero ya que va subiendo hacia los cerros. Bueno, veamos primero la parte perárida, ¿no es cierto?, que ya conversamos, que va desde el río Petorca hasta Maule. Esta, al igual que en toda la zona mediterránea de Chile, lo que domina es la sabana de Acacia Caben, donde hay una estrata, ¿no es cierto?, arbustiva, y una estrata herbácea que permite la alimentación del ganado. Veamos aquí en la localidad de Las Chilcas, al norte de Santiago, más o menos a 70 kilómetros de Santiago, el espinal, esta es la planta de Acacia Caben, el espinal que forma bajo su copa una densa e interesante área de producción de herbáceas, que es el pastizal, el pastizal mediterráneo de resiembra anual. Aquí pueden ustedes ver que alrededor de la copa existe una densidad mayor que fuera de copa. Lo mismo acá. Bien, especies que forman la estrata herbácea que está en este espinal son diversas. Ordeum chilense, Murinum, Berteruanum, Nacella, que es una hemicriptófita, Bromus ordeaceus, muy importante, Vulpia, Coeleria, los medicagos polimorfa, que son medicagos anuales, el Herodium sicutarium, Moscatum y Botis, que son los principales forrajes utilizados por el ganado durante el periodo de invierno e inicio de primavera. Pectocaria, Convolvulus arbense, o rehuela, ¿no es cierto?, y Gamocaeta oliganta, Gamocaeta indicador, ¿no es cierto?, de la degradación de los suelos, y ya lo veremos más adelante. ¿Cuál es el aporte de las especies a la producción? Aquí podemos observar en la misma localidad que yo les he mostrado la fotografía, en la localidad de Las Chilcas, el aporte que hace Ordeum chilense, un 29%, y Bromus ordeaceo un 68% al total de la producción, y Herodium sicutarium solamente un 2%. Ahora en la localidad de Quillota, una localidad diferente, con una condición climática de un microclima, Ordeum chilense ya pasa a formar el 37% de la composición botánica, 48% Ordeum Bromus ordeaceus, y Vulpia 11%, y Herodium 3%. Y ya en la cuesta de la Dormida del Limache, en la zona del Limache, Ordeum chilense ya es la principal,
porque está en un poco más altura, 43%, Vulpea bromoides, 10%, Avena barbata, 28, Ordeum 8, y Medicago híspida, es decir, un Medicago anual, 8%. Pero es interesante también ver las plantas endémicas, es decir, cuánto es la producción de estas plantas y se ha medido en las chilcas, quillote y limache, y se ha logrado producir en 5 hasta 7 toneladas de materia seca por hectárea al año. Ahora, ¿qué efecto tiene si uno aplica una fertilización inorgánica? No estamos hablando de fertilización orgánica, sino que una fertilización basada en nitrógeno, fósforo y potasio inorgánico sobre estos pastizales mediterráneos que son tan estacionales. Bueno, aquí podemos observar que logran tener una fuerte respuesta a la fertilización. Es decir, logran tener en diferentes sitios de la región mediterránea perárida, como es Petorca, Chincolco, Licahue, Putaendo, los Andes, Las Chilcas, todos localidades de la región de Valparaíso, eh, indican que puede pasar en promedio de 2,6 toneladas a 4,8 cuando se las deja 100% rezagada la pradera durante todo el periodo. Y eso significa que hay un aumento promedio de un 66%, pero en sitios de buena condición, como por ejemplo Alicahue, que es un sitio de Piedmont de buena condición, de 5 pasa a 8 toneladas, es decir, un 73% de incremento. Y en un sitio de mala condición, como es Chincolco, de menos de 1 tonelada pasa a 2 toneladas, es decir, un 137% de incremento, pero si ustedes se fijan, en términos cuantitativos, es mucho menor el rendimiento que se obtiene en Alicahue y en Putaendo y también en Las Chilcas. Aquí podemos observar, digamos, en qué momento del rezago se genera el mayor crecimiento y obviamente que se logra en la mayoría de las localidades, entre septiembre y octubre. Eh, las zonas más Alicahue, que es más cercano a la precordillera, logra en octubre, pero las otras zonas, igual Putaendo, pero las otras zonas como los Andes, las Chilcas, en otras zonas el mayor crecimiento se genera en septiembre. Es decir, la temporada de producción es extremadamente corta. ¿Qué efecto tiene ahora el fertilizar sobre la composición botánica del pastizal mediterráneo? Pues bien, hay un incremento de especies de buena condición cuando uno aplica fertilización. Y así en Alicahue, Bromus ordeáceo, que es una planta de buena condición, sube de un 48% a un 94%. Pero no son mala condición Erodium ni Medicagos. Lo que sucede es que cuando aplica uno nitrógeno, la respuesta de la gramínea es muy rápida. Y por eso hace que el bromo ordeáceo suba mucho. En el caso, lo mismo sucede en Putaendo. Hay un aumento, ¿no es cierto?, de bromo ordeáceo importante. También pasa en los Andes, pero ya en los Andes lo que se produce es que hay un incremento de Erodium, de Erodium botrytis, y el aumento de Bromus ordeaceus es muy pequeño. No así en las Chilcas, que también siempre va la gramínea aumentando. Bien, ahora, la condición del pastizal mediterráneo en la zona peraria es diversa, es diferente. Y uno puede observar que en una buena condición, en diferentes localidades uno puede considerar que puede alcanzar, rezagando completamente el periodo, 6 toneladas de materia seca, en una regular son 3 y en una mala 1,2. Indudablemente que eso cambia según la localidad en que estamos ubicados. Por ejemplo,
Alicagüe, que es un buen suelo profundo, tiene 7,4, 3,7 y 1,2. Sin embargo, un suelo de regular calidad, Petorca, 4,4, 2 y 0,7 es de mala condición. Aquí podemos observar lo anterior en forma gráfica, mostrando de que en las localidades sobre 7 toneladas, hay localidades que logran 7 toneladas en una muy buena condición. Ahora, la composición botánica de un pastizal bueno está compuesta principalmente por gramíneas, Bromus, Ordeáceo y Vulpia, y cuando uno tiene una mala condición, lo que predomina es Gamocaeta. Ahí está claramente, ¿no es cierto?, la mala condición. En la zona de Alicagüe, ¿qué es lo que predominó en la buena condición? Bueno, Medicago híspida, Bromus, Erodium. Y en la mala condición, Coeleria y Vulpia bromoides pasan a ser de mala condición. Ahora, en la zona de Putaendo, la condición buena se logra con Bromus ordeáceo y la mala condición con Chatantera, que es una planta colonizadora. Ahora, en la zona de los Andes, Ordeum verterumanum es la principal de una buena condición y Gamocaeta es la de mala condición. Ahora, el cambio que se produce en la vegetación por efecto de la exposición es muy importante dentro de la región mediterránea y principalmente de la área perárida, ¿no es cierto?, de la cual estamos hablando. Y esto es una fotografía que lo muestra claramente. Es decir, esta es la exposición sur y esta es la exposición norte. Bueno, esta es la exposición norte y esta es la exposición sur también. Esta es la exposición sur, exposición norte. Es decir, la densidad de la vegetación producto de la humedad y la menor evapotranspiración que existe en la exposición sur es muy interesante. Porque en la zona mediterránea, al igual que en las zonas áridas y semiáridas, existe un marcado efecto de humedad sobre la radiación y sobre el ambiente que generan en los cerros y laderas la ubicación del sol. Entonces, la ubicación al sol, perdón. Y así se desarrolla la solana y la umbría. La solana corresponde a la exposición norte, es decir, donde las plantas están sometidas a una mayor radiación y a procesos acelerados de evapotranspiración, y la umbría corresponde a la exposición sur, donde las condiciones ambientales son más favorables debido a la presencia de sombra que permite una mejor mantención de las condiciones de humedad. Ahí claramente, ¿no es cierto?, lo que es exposición sur y exposición norte. Bien, veamos cuáles son las plantas que dominan en una ladera de exposición norte en una localidad de la región peraria de Mediterránea, que es la localidad de Quillota. Bueno, Coyihuaya odorífera es una de las principales, Baccharis, Echinopsis chiloense, el quisco, ¿no es cierto?, Bromus ordeáceos y Vulpia bromoides. Esta es una planta, este es un arbusto, ¿no es cierto?, de Coyihuaya odorífera, que claramente, ¿no es cierto?, ustedes al observar ya la hoja, pueden observar que es una hoja totalmente coriácea y tolerante a una condición de exceso de radiación y evapotranspiración. También en la exposición sur aparece Coyihuaya, pero aparecen otras plantas como es el litre, el quillay, el bautro, el peumo, y aparece nacela, mélica y estipa, hemicriptófitas nativas, endémicas de la zona. Bueno, pasemos ahora a analizar los pastizales que tiene la zona perhúmeda
es decir, la zona que va desde el Maule hasta la región de la Araucanía. Esta zona, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar que en realidad está en los valles, intervenida del punto de vista de los cultivos intensivos, pero también el matorral de Acacia Caben, la sabana de Acacia Caben también se va interviniendo, incorporando a la producción de viñas. Característico de esta zona bastante guasa, ¿no es cierto?, con unas construcciones muy especiales, con unas tradiciones diferentes, ¿no es cierto?, y aquí está la producción de uva. Bien, el paisaje actual predominante de esta zona también es el espinal, que es consecuencia de la sobreexplotación histórica de los ecosistemas mediterráneos, y donde existen los dos estratos, al igual que en la zona árida, que es el estrato formado por árboles dispersos de acacia caben, y el otro de herbáceas dominado por plantas anuales nativas de origen mediterráneo. Este paisaje va a presentar una similitud con la dehesa española, donde los árboles, a diferencia de lo que son acá, son encinos y alcornoques, y la estrata herbácea es utilizada en forma intensa para la producción ganadera y de cultivos. Bueno, el espinal de esta zona basa su economía en la producción ganadera extensiva, en intercalar una siembra de cereales, y en algunos sectores la producción vitivinícola, siendo también importante la fuente de producción de leña, carbón vegetal, madera para artesanía y también caza de animales silvestres. Por ejemplo, veamos un espinal típico de esta zona, en el cual está bastante intervenido, digamos, que va siendo relegado a lugares que se van a transformar en un relictus, finalmente, porque no va a haber intervención, no van a ingresar animales ahí y se va a regenerar solo. Bien, el ecosistema que forma el espinal es único en su género, dado que coexisten especies de origen y comportamiento subtropical, como es el espino, y las especies herbáceas provenientes de la cuenca mediterránea. Es decir, es bastante diverso, es bastante distinto a una dehesa española, por ejemplo. La productividad cambia según el grado de cobertura del arbolado, y es por eso que cuando tiene una cobertura de un 30%, bajo el árbol se van a producir 3,6 toneladas equivalente por hectárea y fuera 2,4, con un ponderado de 2,8. Cuando tiene un 50% de cobertura, bajo el árbol es 3,6 y fuera 3, con un ponderado de 3,3. Y con un 80% ya no hay bajo árbol o no, sino que es bajo de árbol y fuera de árbol, 4 toneladas de materia seca. Ahora, la abundancia y diseminación del espino es el resultado de un proceso reciente de 500 a 2000 años, favorecido por la acción del hombre, en especial con los colonos españoles y sus animales, ¿no es cierto? Desde hace 14.000 años que esta zona fue ocupada por el hombre. Sin embargo, los asentamientos humanos primitivos no alteraron el ecosistema arbóreo en forma importante. Los primeros habitantes de esta zona practicaban cierta agricultura poco intensivo, donde cultivaban algunas plantas nativas como la melosa, la quinoa, el mango, las papas, el maíz. Y con la llegada ya de Pedro de Valdivia, él pudo constatar que los indígenas conocían 4 cereales con los que producían pan, que era el huelquén, la teca, el mango y el lanco, ¿no es cierto? Ordeum, bromus, bromus manco, bromus vertebranos y bromus catárticos. Bueno, en 1860, Claudio Gay, naturalista y historiador francés, mencionaba que en esta zona se cultivaba el mango, el maíz, la quinoa, los frijoles, las papas y el maíz. Ahora, se supone que las transformaciones se iniciaron antes de la llegada de los españoles, ya que entre Aconcagua y Maule vivían 90.000 picunches,
y entre Maule y Biobío 200.000. Por lo tanto, tiene que haber habido una intervención. La llegada de los colonizadores supuso un nuevo concepto de explotación agrícola y se iniciaron las mayores transformaciones del paisaje con el desarrollo de la agricultura de cereales, leguminosas de grano, hortalizas y frutales, además de la ganadería bovina, ovina, caprina y equina, junto con el ingreso de algunos herbívoros que no existían, ¿no es cierto?, como es las liebres y los conejos. Bueno, el colono fue un cultivador que trató de explotar al máximo la fertilidad natural del suelo, desarrollando sistemas de rotación de cultivos y barbechos que tanto daño causaron a la sustentabilidad del ecosistema mediterráneo. Desde el siglo XVI, hasta nuestros días, el ecosistema ha evolucionado hasta transformar muchos sectores en agridesiertos, es decir, desiertos agrícolas. El auge de los mercados generó la destrucción del bosque esclerófilo y el desarrollo del espinal, que en la actualidad está siendo reemplazado, como yo les he mostrado en la fotografía, por una agricultura intensiva y plantación de bosques o plantaciones de árboles exóticos a gran escala. El modelo productivo basado en el desmonte y la cultivación causó la erosión cuyo arrastre de sedimentos a través de los ríos provocó el embancamiento y la generación de dunas. Ejemplo de ello es el puerto de Constitución, hoy embancado por la erosión y que en el siglo XIX tenía la misma actividad que podía tener el puerto de Valparaíso y Talcahuano, ¿cierto? Aquí está, ¿no es cierto?, el embancamiento que tiene Constitución. Otro ejemplo son las dunas de Chanco, desde donde se originó la forestación con pino insigne, luego de los trabajos de investigación desarrollados a fines del siglo XIX por el científico alemán Federico Albert Taupo. Aquí está, ¿no es cierto?, la desembocadura del río Itata en Chanco. La consecuencia ecológica de la introducción de un nuevo modelo productivo en la zona mediterránea fue la introducción de numerosas especies exóticas al país y donde uno puede observar que en la zona mediterránea, que ocupa el 20% de la superficie nacional, pero posee el 80% de las especies exóticas que tiene nuestro país. Europa, por supuesto, no, si bien fue el principal, no fue el único centro de introducción de especies. La fiebre del oro en California también generó un flujo de especies en ambas direcciones. Algunas especies exóticas de la zona mediterránea que se encuentran en el espinal son la avena barbata, el Bromus urdeaceus, o Bromus leporinum, Medicago polymorpha, Airea cariophyllea, Lolium multiflorum, Brisa minor, Erodium botrys, Hippochaeris, radicata. Bien, todas estas especies anuales estaban adaptadas a la condición de presión antrópica en sus lugares de origen. Por ello se adaptaron con mucha facilidad al ecosistema mediterráneo chileno. Y las especies perennes nativas chilenas de los géneros Stipa, Nacelle, Pectoquetium fueron desplazadas y hoy solo se encuentran en lugares aislados de la acción del hombre y de los animales. 200 años de intervención generaron grandes cambios en el área de secano de la zona mediterránea perhúmeda, siendo uno de los más relevantes el reemplazo de las especies nativas de tipo perenne, hemicriptófitas, por comunidades de especies introducidas de tipo anual, terófitas. Este cambio fue acompañado por una reducción de la productividad y una disminución en la eficiencia nutricional que afectó la relación existente entre la pradera y el animal. Una de las características de la pradera existente en esta zona es la alta diversidad de condiciones en que se presenta. La pradera está representada, en definitiva, por un mosaico de comunidades vegetales que son el resultado de una sucesión ecológica producto del diferente grado de intervención del hombre. La pradera está compuesta principalmente por especies anuales que cubren el suelo una vez
que se deja en descanso después del cultivo de cereales. Las praderas anuales presentan diferentes grados de condición, lo cual está determinado, la condición, ¿no es cierto?, determinada por la producción y su composición botánica. Las praderas degradadas, de mala condición, están compuestas principalmente por Plantago espídula y Airea caryophyllea. Las de regular condición ya tienen Brisa minor y Avena barbata, y las de buena condición, Lolium multiflorum y Brisa maxima. El rendimiento de la pradera mediterránea húmeda presenta la misma heterogeneidad, reflejo del diverso grado de degradación que presentan los sitios de pastizales de esta zona. La producción promedio es de 1,6 toneladas de materia seca, con una variación entre 180 kilos, 168 kilos, perdón, hasta 4.456 kilos de materia seca. Muy variable. Y el factor que determina la composición botánica y su producción es evidentemente la antigüedad post-aradura. Es claro que la pradera requiere un determinado número de años para recuperar su equilibrio inicial después de cultivos anuales, pasando por diversas etapas sucesionales de composición florística y productividad. En esta área, la productividad de la pradera también es función del estado de la estrata arbórea, de la estrata leñosa, ¿cierto? Como se puede observar aquí, existen distintos grados de densidad de árboles en el área mediterránea. Entonces, es claro que la pradera requiere este número de años para recuperar el equilibrio, y en estos sitios donde el espinal presenta una altura superior a 1,5 metros y el recubrimiento es mayor a 25, la producción de la pradera supera en al menos 90% de aquellas ubicadas en un espinal que fue eliminado. Es decir, es clave la presencia de Acacia caber en este sistema. Es clave la densidad y su presencia. El ambiente que genera el espinal favorece el desarrollo de la pradera y genera un cambio en la composición botánica, el que se traduce en un incremento en el rendimiento y calidad. El ambiente bajo la copa, ¿no es cierto?, es relevante porque esto es una leguminosa, hay un reciclaje con sus hojas y con sus frutos, y permite además la sombra y la mantención de la humedad para el desarrollo de esta estrata herbácea. El crecimiento está determinado por la presencia de precipitaciones efectivas, es decir, entre 18 y 25 milímetros, y en las primeras etapas de crecimiento la tasa es de 20 kilos de materia seca por hectárea al día, la cual desciende a 3 a 5 kilos de materia seca al día en invierno, para lograr hasta superar los 50 kilos de materia seca en los meses de octubre y noviembre. Incluso puede llegar hasta 120 kilos en algunas especies, en la avena barbata, por ejemplo. Bueno, la utilización de los pastizales es fundamental para la conservación de un ambiente amigable entre la pradera y el hombre, dado que exagerados tiempos de rezago, donde uno trata de buscar la mayor productividad, son propicios para el desarrollo de incendios que la comunidad no puede tolerar. Y por lo tanto, el pastizal debe ser utilizado por los animales. Así, la ganadería en esta zona es un componente fundamental, ya sea para la mantención del ecosistema atiborrado de población, que ocupa los espacios sin contemplar una ordenación adecuada del territorio, como también para el control, ¿no es cierto?, de incendios. Ahora, las plantaciones forestales han desarrollado, han intervenido el ecosistema, y un aspecto dominante primero fue la extracción del bosque, pero la degradación del suelo, producto de la práctica de una agricultura extractiva y ganadería extensiva, generó procesos de erosión que finalmente fueron tapados con la plantación de árboles exóticos para producir madera y celulosa. Post tala de estas plantaciones, hoy se desarrolla un proceso de extracción de los residuos con el objetivo
de utilizar dichos residuos como biomasa en energía. Y esto evita el reciclaje proveniente de los residuos y aumenta el grado de intervención en los suelos. Y este manejo es particularmente importante en las regiones del Maule, Biobío y la Araucanía, donde se concentra el 79% de las plantaciones forestales exóticas de pino y eucaliptos. Y así, el bosque es talado y posteriormente a la tala, los residuos son acumulados y llevados en camiones a las plantas procesadoras donde se extrae, donde se utiliza como energía esta biomasa que se extrae. Es decir, ya este reciclaje, ni siquiera este reciclaje existe. Ahora, uno de los grandes problemas que ha tenido la agricultura y la ganadería en la zona mediterránea es la erosión. La erosión que ha llevado a todo el material, a todos los sedimentos, a todo el suelo, a través de los ríos, a desembocar al mar y crear las grandes áreas de dunas en la costa mediterránea. Y así, esto, por ejemplo, son las dunas de la zona de Concón Reñaca, en Viña del Mar, pero que están un poco tapadas, ¿no es cierto?, con estas docas y algunas plantas que invaden la duna, pero ¿qué influencia generó el proceso agrícola en la conservación de los recursos naturales? Bueno, los procesos de desertificación ocurridos durante más de 450 años han conducido a la zona mediterránea a desarrollar extensas superficies de acumulación de sedimentos que acarreados al mar han generado los ecosistemas de dunas. Y así nosotros podemos ver en la desembocadura del río Aconcagua que hacia el sur genera todas las dunas que van desde el cordón de Concón, Reñaca y Viña del Mar. En Maipo, las dunas que se desarrollan al sur, ¿no es cierto?, de la desembocadura en Llolleo. En Concepción, exactamente lo mismo, y ya vimos lo de Itata y lo de Constitución. Entonces, el país posee 131.000 hectáreas de duna, de las cuales el 91% se ubica en la zona mediterránea, zona que fue altamente desertificada producto de la agricultura. Y así podemos observar que gran parte, la parte más importante del área total se ubica en estas dos regiones. Ahora, el grado de degradación de los recursos representa un hiperproblema para la zona y para el país, y la desertificación de los ecosistemas mediterráneos ha sido de tal magnitud en la zona, sobre todo en la zona costera, que ha transformado diversos sectores vulnerables en un paisaje agridesértico, es decir, donde ni siquiera se puede desarrollar agricultura. Entonces, el problema de la gobernanza del paisaje es la base para la solución de los problemas, y para plantear una solución a este tema, es evidente que el país tiene que superar la crisis de gobernanza, donde las soluciones individuales están por sobre el bien común y donde el foco de atención está más relacionado a temas de interés mediático que nada tiene que ver con el interés del país. El país no está preparado social, política y culturalmente para resolver este problema. Por ello, los procesos de degradación van a seguir ocurriendo y las soluciones parciales se presentarán en forma esporádica sin tener un efecto en la reducción de los procesos degradativos. La vegetación en las dunas, es algo que nosotros tenemos que considerar. En Chile, las dunas representan una unidad geomorfológica de material arenoso, seco, no consolidado y aerotransportado, ¿no es cierto? Se presentan siempre a las orillas del mar como dunas litorales
y en las depresiones intermedias como dunas interiores o continentales, producto que va avanzando, obviamente. Las dunas del litoral pacífico chileno presentan una flora bastante peculiar y con características que evolucionan por etapas desde la orilla del mar hacia el interior, aumentando el número de especies, cobertura y complejidad. Las formaciones vegetales de las dunas son pobres en especies y cobertura, pero fisionómicamente son uniformes como respuesta a las condiciones extremas en que ellas se encuentran, ¿cierto? Esta es una típica vegetación que aparece en las dunas, que está controlando la duna, y esta es la primera etapa, son las dunas primarias, las iniciales, no las interiores. Las plantas que colonizan tienen un carácter samófilo, es decir, de sustratos arenosos, y halófitos, que soportan sustratos salíneos, y xerófitos, adaptados a la sequía. Y están integradas, en realidad existen 186 especies, de las cuales 124 son nativas y 62 introducidas. Ahora, los elementos alóctonos introducidos corresponden a plantas de las familias Poaceae, Asteraceae y Cichoriaceae. En las dunas existe un predominio de heterófitas y hemicriptófitas y otras caméfitas, fanerófitas y geófitas. Bueno, caméfitas y hemicriptófitas son especies que permiten contener y estabilizar las dunas por su capacidad de soportar los cambios y agregación del sustrato. Ahora, las dunas se subdividen en primarias, secundarias y terciarias, y cuya vegetación cambia según el grado de consolidación de cada ecosistema. En las primarias es donde se inicia la colonización de la playa, ubicándose al comienzo de la sucesión ecológica y cuya vida comienza en la arena costera, ¿no es cierto? Eso es lo primario. Ahí podemos ver lo primario. Las secundarias, la influencia de la salinidad es alta, el sustrato es inestable y se presentan inundaciones con agua salada durante las marejadas, y existen, ¿no es cierto?, también las primarias de suspiro, que es la comunidad marginal a la zona de playa, que es muy pobre de especies y baja en cobertura vegetal, pero es una amplia distribución latitudinal por la costa. Las plantas presentan una distribución espaciada, con alta resistencia a la salinidad, tolerancia a las fluctuaciones de humedad y sensibilidad al pisoteo. Estas son las plantas que dominan esta sección, son las geófitas y caméfitas, donde está Nolanetum y Ambrosia y Carpobrotus, son plantas que efectivamente están aisladas, pero van dominando el sistema. Aquí podemos ver cómo va, esto está sobre la duna, que son las docas en el fondo. Las secundarias están ubicadas a mayor distancia y altura de la línea y poseen menor influencia salina, y son humedecidas por la presión que genera el mismo viento marino y ocasionalmente por inundaciones del mar. La vegetación es pobre, pero presenta una mayor cobertura y puede llegar hasta un 100%, como es esto que se presenta acá. Presentan escasa diferenciación latitudinal entre Coquimbo y Puerto Montt. Se han descrito solamente 4 asociaciones vegetales en esta área. Y las terciarias o arbustivas, estas son dunas más estables y no presentan influencia salina debido a su mayor alejamiento del mar. La vegetación que las colonizan presenta alta cobertura, riqueza de especies, pero aún es poco estratificada. Representan la etapa clínica del Samosere litoral y son dunas estabilizadas que presentan una escasa influencia salina. Ahora, también existen las dunas terciarias boscosas, donde la vegetación que cubre es un bosque esclerófito, más rico en especies y generalmente con alta cobertura. Corresponden a biotipos interiores retirados del mar, son dunas estables y la vegetación que las cubre tiene una alta cobertura y un gran número de especies, ¿no es cierto? Esta es la parte inicial, esto es lo primario de una duna. Bien, ahora
Hagamos para finalizar esta presentación mediterránea, hagamos una pequeña comparación de la sabana de Acacia caven, de esta sabana adhesada de Acacia caven, con una dehesa española, que es un sistema que se denomina como sistema multifuncional. La dehesa es un tipo de ecosistema que se ubica al suroeste de la península ibérica, es creado por el hombre a partir del bosque mediterráneo y se da principalmente en las zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. La dehesa es un agrosistema característico y prácticamente endémico de la península ibérica y posee una superficie de 1,3 millones de hectáreas en Portugal y 2,8 en España. Entonces, dado su valor ecológico, económico y social, su gran extensión y las amenazas que la acechan, buena parte de esta superficie cuenta además con un grado de protección, estando incluida como hábitat de interés comunitario, que ese es un tema que se debería considerar para la estepa de Acacia caven. ¿Cierto? Esto es una dehesa que, si ustedes ven la fisonomía, cambia el tipo de árbol, pero tiene la misma fisonomía, la misma estructura que tiene nuestro espinal de Acacia caven. La dehesa posee 3 estratos vegetacionales muy bien definidos, en lo que destacan los árboles del género Quercus, encinas, alcornoques, robles y quejí, que producen el principal alimento para el ganado, que es la bellota, ¿no es cierto? El matorral es escaso y temporal, pero contribuye al mantenimiento de esto, y la estrata herbácea está dominada por especies anuales y absolutamente estacionales, y su máxima producción es lograda a fines de invierno e inicio de primavera. Es decir, si ustedes ven, si ustedes escuchan esto, escuchan que en realidad estamos hablando de un ecosistema que es similar en términos de su funcionamiento y de su multifuncionalidad con la estepa de Acacia caven. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, esto que fue construido por el hombre, ¿no es cierto?, que fue la dehesa. El uso prioritario es para la ganadería extensiva, compuesta por la cría de ovinos, caprinos, bovinos y porcinos. El porcino es muy relevante, digamos, en términos de la producción del cerdo ibérico y el cerdo de pata negra, ¿no es cierto?, ibérico, y el cual consume la bellota, que tiene un alto contenido energético, que como lo podemos ver aquí. Y eso es lo que se produce, el jamón, ¿no es cierto?, ibérico. Ahora, la dehesa es un sistema de uso múltiple del territorio originado por el hombre, fruto de la experiencia y el conocimiento. Mediante el aclarado, es decir, sacar parte del bosque mediterráneo, el control del matorral y el fomento de un estrato herbáceo diverso, se consiguió armonizar en un frágil equilibrio el aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal en un medio con suelos que son poco fértiles, no aptos para una agricultura permanente y un clima de marcada estacionalidad con periodos críticos para las plantas y los animales. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que en la dehesa se utiliza no solamente para los cerdos, sino que también para las ovejas y para las vacas. Y aquí, ¿no es cierto?, un cercado destinado, ¿no es cierto?, al cultivo. Aquí el cultivo de cereal y aquí la producción de carbón. Y aquí observamos la diferente densidad de los arbolados, que es exactamente lo mismo que estábamos conversando sobre la Acacia caven. Es decir, existe una estructura muy similar y cuyos objetivos y conceptos son muy similares. Dentro de este escenario, la dehesa ha supuesto históricamente una solución de compromiso entre la producción y conservación, cubriendo las necesidades humanas al mismo tiempo que genera biodiversidad y muchos otros servicios ecosistémicos. Con esto he querido explicar, digamos, de que existen ecosistemas a nivel mundial que son similares a nuestro sistema y que han tenido que tomar medidas de cuidado especial para poder mantener la biodiversidad, para poder mantener
para poder mejorar y reducir los procesos de erosión y mejorar la retención del suelo en un sistema que es bastante frágil.